con ustedes la palabra del Señor. Quiero dejar con ustedes un texto bíblico que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 9. El apóstol Pablo dijo estas palabras: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y son muchos los adversarios. Se me ha abierto puerta grande y eficaz, y son muchos los adversarios. Pudiera ser una contradicción este pasaje, porque Pablo dice: hay una oportunidad grande que se me ha dado, eso es una puerta, y son muchos los adversarios, es decir, esa puerta está complicada porque hay dificultades, hay enemigos que se quieren oponer a esa gran oportunidad. Pero no es una contradicción, sencillamente es la manera como el apóstol Pablo veía la obra de Dios. El apóstol Pablo era un hombre, o fue un hombre visionario. Fue un hombre que ante las dificultades vio grandes oportunidades. Y su eslogan, su meta, su propósito en la vida era llevar las buenas nuevas de salvación. Dios le trazó un plan. Dios le dijo lo que tenía que hacer. Él tenía que llevar el evangelio hasta el último rincón de la tierra, si fuera posible, para él. Por eso el apóstol Pablo estaba definido y claro de que esa era su razón de vivir, su razón de ser en la tierra. Pero también Pablo estaba consciente de que no iba a ser fácil. Como no es fácil establecer el reino. Saben, el Señor Jesucristo dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Ya el Señor determinó un destino, un propósito para la iglesia, una iglesia triunfante, una iglesia gloriosa, una iglesia que va a alcanzar la gloria de Dios. Ya la tiene, pero al final de los tiempos eso será ratificado con su triunfo sobre el diablo, sobre las tinieblas, sobre el mundo y sobre el pecado. ¿Cuántos adversarios ha tenido la obra de Dios, la iglesia? En el siglo I su enemigo fue el judaísmo y el paganismo romano. El judaísmo quiso impedir el avance de la obra de Dios. Pablo enfrentó a los legalistas, a los judaizantes, a capa y espada, con las armas de Dios, con el conocimiento, con la palabra, y el judaísmo no pudo impedir que el evangelio se predicara en Jerusalén, en Samaria y en Judea y en muchos lugares relacionados al contexto judío. También el cristianismo, la iglesia, enfrentó el paganismo romano y lo venció. En el siglo II y III, la iglesia del Señor, la verdadera iglesia de Cristo, enfrentó una sangrienta y terrible persecución por parte de los emperadores romanos. Decio, Diocleciano, estos emperadores, Nerón, fueron hombres sangrientos, sanguinarios, que se levantaron contra la iglesia, levantaron esta terrible persecución. La iglesia tuvo que internarse en lugares subterráneos de Roma, llamadas las catacumbas. Allí vivió la iglesia, pero esa iglesia no menguó. La iglesia de Cristo llegó a ser tan poderosa que el Imperio Romano tuvo que reconocer que el evangelio, que el cristianismo era una fuerza. La iglesia del Señor le tocó enfrentar en el siglo III y en la Edad Media, le tocó enfrentar el paganismo. El paganismo incursionó en la iglesia y hubo una definición de lo que es la iglesia hereje, la iglesia pagana y la iglesia verdadera, que se ha mantenido fiel a Dios, porque siempre ha habido un remanente fiel al Señor. La iglesia se enfrentó a la Inquisición de la Edad Media.
En la noche de San Bartolomé, en la Edad Media, murieron más de 120.000 cristianos de una manera terrible, sencillamente por creer en Cristo y negarse a adorar imágenes y adorar el paganismo. La iglesia fue perseguida, pero eso no impidió el avance. Lo que pudo haber sido una tragedia, que lo fue para muchos, se convirtió en una esperanza de vida y resurrección y vida nueva en Cristo para muchos. La iglesia le tocó enfrentar también el escepticismo y el conocimiento filosófico de la Edad Media. El renacimiento, el conocimiento, el saber que se desarrolló en Europa en el Renacimiento enfrentó y quiso poner en duda la fe. Pero no, la iglesia avanzó, no se detuvo. En la Edad Media nacieron grandes hombres de Dios como Martín Lutero. La famosa reforma que vino a darle, en la reforma no nació la iglesia, ya la iglesia nació cuando Cristo la fundó, pero se le dio fortalecimiento a la fe a través del movimiento protestante. De hecho, la primera Biblia, el primer libro que fue impreso fueron las Sagradas Escrituras, la Biblia. Pero también la iglesia le tocó enfrentar en la era moderna, enfrentó la dureza de muchos religiosos cristianos, entre comillas, que querían evitar el avance de las misiones transculturales. En la edad moderna nacen los misioneros, visionarios, que entendieron que el evangelio no podía quedarse solamente en Europa occidental y en América del Norte. El evangelio tenía que predicarse hasta el fin del mundo, para que entonces se cumpliera la voluntad del Señor. Esos oponentes fueron vencidos. Satanás ha sido siempre vencido por la iglesia. En el año 1900, en el siglo XX, la iglesia le tocó enfrentar el origen y avance del comunismo. Esa revolución bolchevique que nació en Rusia y que se desarrolló, se extendió a la China. Cuando en el año 1917 el comunismo se fortalece y toma el poder en la China, cientos de miles de cristianos murieron y misioneros fueron expulsados de la China, porque ahora China era un país comunista. Pero hoy, en el siglo XXI, en el lugar del mundo donde hay más cristianos es en la China. Gloria a Dios. Las puertas del infierno, ni el mundo, ni no hay poder en la tierra que pueda enfrentar y perjudicar y frenar el avance de la iglesia. Amados hermanos y amigos, hoy se ha levantado un nuevo enemigo contra el mundo, contra las naciones y también contra la iglesia. Es esta enfermedad llamada el coronavirus, que ha paralizado al mundo. Solamente le voy a dar un ejemplo. El maratón de Boston, el famoso maratón de Boston, tenía 124 ediciones, es decir, 124 años realizándose, y por primera vez se suspendió. Lo que no pudo hacer ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial, sí lo hizo el coronavirus. Las Olimpiadas de Japón se suspendieron. Eventos, el mundo se ha paralizado. Y esta enfermedad, a través del control de las naciones, del control mundial, quiere frenar el avance de la iglesia. Quiere detener la adoración de los cristianos. Quiere detener la fraternidad del cuerpo de Cristo. Quiere detener la proclamación del evangelio. Es un adversario. Y detrás de este adversario está el diablo. Está el enemigo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle fortaleza a lo que dijo el Señor: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿O vamos a detener? Vamos a estancarnos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recordar entonces las palabras del apóstol Pablo. Se nos ha abierto una puerta grande y eficaz. Esta pandemia o epidemia que ha azotado las naciones y que tiene en
zozobra y pánico a los pueblos. Es una tremenda oportunidad que Dios nos ha dado. Ciertamente, gubernamentalmente no podemos reunirnos en los templos convencionales. Pero recuerde que usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Y recuerde también que tenemos una misión que cumplir, un trabajo que realizar. Tenemos que culminar la tarea. Tenemos que adorar al Señor, tenemos que fraternizar, tenemos que tener comunión los unos con los otros. Tenemos que anunciar las buenas nuevas de salvación. Es la oportunidad de Dios, grande y eficaz, la puerta que Dios ha abierto, número 1, para fortalecer tu vida espiritual con Dios, tu nivel con Dios, para fortalecer el matrimonio como nunca, matrimonios sólidos, para fortalecer el núcleo familiar, la relación padre e hijos, fortalecerlas en el Señor, para llenar de conocimiento de Dios a nuestra familia, para invitar a los familiares más cercanos y reunirnos en casa y hablarles de las buenas nuevas de salvación, para usar las redes, la telefonía, todos los medios que podamos disponer para hablar de Jesús. Estas son oportunidades que no habíamos tenido. La oportunidad de más adelante, cuando Dios nos lo permita y vayamos hacia adelante, reunir grupos más grandes, en canchas, en campos, en estacionamientos, y hablarles de Jesús. Así creció la iglesia. La iglesia fue esparcida en el siglo I, pero donde quiera que la iglesia iba, la iglesia hablaba de Jesús. Y de esa manera se cumplió el programa de Hechos 1:8. Y seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Llegará el momento cuando podremos reunirnos en nuestros recintos, en nuestros lugares de reuniones, y los celebraremos. Pero por ahora, aprovechemos esta puerta grande que Dios nos ha abierto. Y recordemos que la voluntad de Cristo está plasmada en Efesios capítulo 5, versículo 27. El Señor viene a levantar una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Gloriosa significa esplendorosa, perfecta, hermosa, no una iglesia derrotada. Así que le animo en el nombre del Señor a levantarnos, no contra el gobierno. Siempre la iglesia ha obedecido las reglas que los gobiernos ponen, pero llega un momento en que no podemos dejar de decir y hablar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. La iglesia del Señor en Venezuela avanza para la gloria de Dios. Amén.